Hemos titulado esta serie El cristiano y la depresión, y en nuestro estudio pasado veíamos que estos mensajes son importantes porque en realidad ningún creyente es inmune a la depresión, y tanto en la Escritura como en la historia de la Iglesia vemos que grandes hombres de Dios tuvieron que enfrentarse cara a cara con este sentimiento profundo del alma que es la depresión en muchas ocasiones. Un ejemplo de esto lo tenemos en la vida de David, el rey David. Este fue un gran hombre de Dios. Más aún, dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando leemos los salmos de David, nos damos cuenta que este hombre en innumerables ocasiones estuvo bordeando los abismos o los bordes del abismo de la depresión. Uno de esos salmos es el Salmo 42. Ese salmo contiene grandes lecciones acerca del tema que estamos tratando en esta serie. Por el lenguaje que usa David en este salmo, aparentemente fue escrito en el exilio. Y muchos comentaristas opinan que probablemente David escribió este salmo cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Y es muy probable que haya sido así. Su propio hijo, su propia carne lo estaba persiguiendo. Y por supuesto, sus enemigos aprovecharon la ocasión para decirle a David: tú estás sufriendo por causa de tu propio pecado y Dios te ha abandonado. De todos modos, sabemos por el Salmo que definitivamente David estaba pasando por un terrible problema, por una gran tribulación. Noten el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué lenguaje es ese? Se sentía triturado por los problemas en este salmo. Sin embargo, aquí vemos a un hombre que en medio de su dolor y en medio de su profunda tristeza emerge del terreno de la duda y el abatimiento al terreno de la fe. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y a pesar de que en el versículo 9 parece que la duda lo asalta de nuevo, diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? En el versículo 11 vuelve y sale de nuevo de la duda y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí hay un hombre luchando en su propio corazón entre la duda y la fe. Sin embargo, de los versículos 5 y el versículo 11, que son idénticos, nosotros sacamos algunas lecciones que nos van a ayudar tremendamente en este tema de la depresión. Por ejemplo, nosotros aprendemos de ese texto del versículo 5 y del versículo 11 que implícitamente el salmista nos está enseñando que el justo goza de una paz que es característica de todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Noten que el salmista, extrañado, le pregunta a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Está diciendo: estás en una condición que no es usual para un hombre que pertenece al pueblo de Dios. Él está enseñando implícitamente que el estado normal, el estado natural de un alma que tiene relación con Dios es un estado de paz y de quietud. Si no fuese así, David no tendría por qué sorprenderse, pero él se sorprende y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? En segundo lugar, aprendemos de este salmo que esa paz puede verse terriblemente afectada. Que esa paz interna que goza el pueblo de Dios puede verse terriblemente afectada. Y las palabras que usa David aquí son muy fuertes. Cuando él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? La idea de abatir es cargar un peso que es demasiado pesado. Cuando una persona está pasando por un proceso de depresión, él siente que el peso del problema es tan grande que él no puede casi ni arrastrar su vida junto con el problema. Y le dices: ¿por qué te turbas dentro de mí? La paz que gozan los que componen el pueblo de Dios puede verse terriblemente afectada. Por otra parte, vemos en ese texto que la causa de esa turbación siempre está dentro de nosotros mismos. Recuerden, hermanos, que cuando yo estoy enfrentando la depresión,
yo siempre debo asumir mi responsabilidad. Un hombre o una mujer que llega a una depresión llegó ahí porque él quiso llegar ahí. Porque él no trató el problema en una forma adecuada. No fue el problema externo lo que le causó la depresión. Lo que le causó la depresión fue haber enfrentado el problema externo en una forma equivocada. Por eso cuando David quiere enfrentar el asunto, él se va a su propia alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él entendía que el problema estaba en su propia alma, no en su hijo Absalón, no en sus enemigos que querían hacerle creer que Dios lo había olvidado. El problema estaba en su propio corazón. Y en cuarto lugar, nosotros aprendemos de ese texto que el secreto de la victoria está dentro de nosotros mismos también. ¿Qué hace David en ese texto? Hermano, tú quieres no caer nunca en una depresión, te voy a dar el secreto de la victoria. De acuerdo a lo que dice David aquí, no le permitas a tu alma hablar. Eso puede sonar extraño. Pero noten lo que dice David en ese texto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El alma de David comienza a argumentar. ¿Pero qué hace David? David no permite de ninguna manera que su alma comience a argumentar sin control. Y más bien es él que le habla a su alma. ¿Y qué hace él con su alma? Primero la reprende y después la alienta. Primero David le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Tú no tienes derecho a eso. David quería impedir que su propia alma lo llevara a él a un estado de autoconmiseración. No, él no puede permitir eso. Hermano, nunca le permitas a tu alma argumentar sin control. Háblale tú a ella. David le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero luego la alienta y le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es el secreto de la victoria. Por encima de todas sus tribulaciones, habían dos verdades que iluminaban el alma de David y que lo sostenían en medio de su problema. Primero, que David sabía que Dios era la fuente inagotable de su propia paz. Noten que cuando él está turbado, ¿a quién acude él? Acude a Dios. En el versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. David sabía que nada, absolutamente nada podía calmar su turbación. El secreto de la victoria no estaba en que su hijo dejara de perseguirlo. El secreto de la victoria no estaba en que él volviera a Jerusalén. El secreto de la victoria estaba en que él estuviera cerca de Dios. Por eso dice, mi alma tiene sed de Dios. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Por tanto, ¿qué haré? Me acordaré por tanto de ti. Me acordaré por tanto de ti. Él sabía que Dios era la fuente inagotable de su paz. Pero en segundo lugar, él sabía que su esperanza en Dios no sería defraudada. Su esperanza en Dios no sería defraudada. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque esa es una esperanza segura. Espera en Dios, porque yo estoy completamente seguro que no importa la situación en medio de la cual me encuentro en este momento, yo estoy seguro que yo voy a volver a alabarle de nuevo. Él es mi salvación, yo no seré defraudado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dos grandes verdades. Dios es la única fuente de nuestra paz. Esa esperanza nunca será defraudada. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El diablo también conoce esas verdades. Por eso, antes de Satanás arrastrar a un creyente a la depresión, tiene que convencer a ese cristiano de que en cierto sentido Dios se ha olvidado de él. Por tanto, hermano, no podemos entonces considerar el tema del cristiano y la depresión sin considerar este asunto antes que nada. En el mensaje pasado definíamos lo que era la depresión. Definíamos cómo el creyente llega a una depresión. Inclusive veíamos algunos principios generales de cómo enfrentar la depresión, pero en este estudio vamos a considerar nuestra relación con Dios, tanto en su aspecto teológico como en su aspecto práctico. Y para ello, vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. El título del mensaje de esta noche es Justificados pues por la fe. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y algunos deben estarse preguntando, ¿y cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de este texto que tienen que ver con la depresión? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder en esta noche. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de ese texto con respecto a la depresión y el cristiano? Bueno, en primer lugar, entendemos por ese texto algo que está claramente expresado allí, y es que hemos sido justificados únicamente por la fe. Y antes de poder considerar exactamente qué significa eso, nosotros tenemos que ver cuál es el contexto en el que aparece este pequeño versículo en la Epístola a los Romanos. En el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, a partir del versículo 18, hasta capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo expone en su carta a los romanos la culpabilidad del hombre. Tanto del gentil, es decir, del pagano, como también del judío. Versículo 9 del capítulo 3. Todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Todos están bajo pecado. Ahora bien, luego que Pablo demuestra la culpabilidad del hombre, él da un segundo paso, y a partir del versículo 21 del capítulo 3 nos muestra cómo fue que Dios resolvió el problema. A través de la obra de Cristo en la cruz, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El gentil cambió la verdad de Dios por la mentira. El judío no vivió a la altura de la verdad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que lo justificó a ambos, al judío y al gentil, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Dios justifica a ambos por medio de la persona de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él ha demostrado que el hombre no puede justificarse de ninguna otra manera, solamente por la fe. ¿Y cuál es el resultado? Que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora bien, hasta ahora hemos estado usando la expresión justificación por la fe. Pero ¿qué significa realmente haber sido justificados? Cuando dice la Escritura que nosotros hemos sido justificados, ¿qué significa eso? ¿Qué creemos nosotros? Que la justificación no es más que el acto legal, a través del cual Dios declara justo a un injusto. Es la obra a través de la cual Dios declara, es una declaración legal. Dios declara justo a un injusto en base a la justicia de Cristo. Hermanos, todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cometido pecados de omisión y pecados de comisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Bueno, que la Biblia dice, la ley, que hay un montón de cosas que usted debe hacer. Como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, santifique el día de reposo y un montón de mandamientos más. Todos nosotros hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho. Entonces, ¿qué hizo Dios para resolver ese problema? Dios se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, y Jesucristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Jesucristo hizo todo lo que la ley decía que Él debía hacer. Y cuando usted se convierte a Cristo, oigan qué fantástico, Dios coge toda la obediencia de Cristo y la pone en la cuenta tuya. Eso es justificar. Toda la obediencia que Cristo tuvo con respecto a la ley de Dios, ahora Dios la puso en la cuenta tuya como si fueras tú que la hubieras hecho. Pero tú dirás, bueno, pero espérate, es que yo no solamente
hice lo que la ley decía que yo no debía hacer. Yo también hice lo que la ley dice que yo no debía hacer. ¿Cómo resolvió Dios ese problema? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte, y cuando Cristo muere en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. Por eso dicen, según a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, oigan que, justicia de Dios en Él. Hermanos, ¿saben lo que significa ese texto? Que por la fe, oigan eso, por la fe, nosotros tenemos en nuestra cuenta celestial delante de Dios su propia justicia, la justicia de Dios. Para entrar al cielo hay que ser perfecto. Nadie imperfecto puede entrar al cielo. Para entrar al cielo hay que ser tan justo como Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Que por la fe, por el simple hecho de nosotros haber creído en Cristo, solamente por eso, el Señor Jesucristo puso en nuestra cuenta toda su justicia. Note lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. Eso no depende absolutamente de nada que tú hayas hecho, excepto creer. ¿Y saben por qué es por la fe? Precisamente por eso. Porque la fe es la única acción del ser humano que no es una obra. Es la acción del ser humano que abre sus manos y le dice, Señor, yo no tengo nada, dámelo tú. La fe. Y cuando una persona hace eso, sin obras que haya hecho, Dios lo justifica. Dios lo declara justo y pone en la cuenta de ese individuo toda la justicia de Cristo. Qué tremendo. Por la fe. Romanos 4, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, el individuo que está obrando por su salvación, ya Dios no puede dársela por gracia, porque cuando yo trabajo, entonces la persona para la cual yo trabajo me debe el dinero a mí. Dice Pablo, ya no es una gracia, es una deuda que Dios tiene con ese individuo. Pero, dice él, al que no obra, oigan bien, al que no hace nada, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y esa palabra contada es fantástica. ¿Sabe lo que dice allí? Al que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le pone en su cuenta bancaria del cielo como justicia. ¿Por la fe? Simplemente por la fe. ¿Y cuál es el resultado de esa obra de justificación? Romanos 5.1. Dice Pablo, como Dios, que es el único quien es perfectamente justo, ha declarado que nosotros somos justos en base a la justicia de Cristo, ya no hay ningún impedimento para que nosotros estemos del lado de Dios, para que nosotros tengamos una perfecta comunión con Dios. Por eso dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¡Qué tremendo! Por el simple hecho de haber creído, solamente por la fe, dice Pablo, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora bien, ¿qué significa esa paz aquí? Lo que Pablo está diciendo es, justificados pues por la fe, ahora nosotros, que antes estábamos separados de Dios por causa de nuestro pecado, que antes teníamos la ira de Dios encima nuestro, que antes éramos enemigos de Dios, ahora, por medio de la justificación, como ya no hay ningún impedimento legal para tener comunión con un Dios justo, ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos comunión con Dios, somos amigos de Dios, ahora estamos del lado de Dios, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la idea. Tenemos paz para con Dios. Pregunta, ¿y qué tiene todo eso que ver con la depresión? ¿Qué tiene que ver este punto doctrinal con el tema que nos ocupa? Estamos hablando del cristiano y la depresión. ¿Qué tiene esto que ver con la depresión?
Hermanos, la verdad que se esconde detrás de este texto debe ser para el cristiano como esas ciudades de refugio que habían en el Antiguo Testamento para el homicida. Cuando usted se vea perseguido por la aflicción, hermano, corre a esta ciudad de refugio, la justificación por la fe. Pablo nos ha dicho ya que la justificación es por la fe. Ahora nos dice que como resultado de esa justificación tenemos paz con Dios. Eso quiere decir que mi relación actual con Dios, ¿de qué depende? De la justificación por la fe. No depende de mis obras. Tampoco depende del tamaño de mi fe. Muchas veces el diablo nos engaña porque no entendemos esta verdad. Él nos hace creer que el amor de Dios para con nosotros y que la relación de Dios con nosotros depende de nuestra conducta. Pero ¿qué dice el texto? Justificados pues por la fe sin las obras de la ley. Eso no depende de mi conducta, eso no depende de mis obras, eso ni siquiera depende del tamaño de mi fe. Eso simplemente depende de mi fe. Y muchos creyentes verdaderos caen en esa trampa del diablo. Es que yo como que siento que a mí específicamente, como que en este momento Dios no me está amando como antes. Hermanos, el amor de Dios es inmutable. Es inmutable. Y ese amor no cambia en ningún momento de mi vida por una razón muy sencilla. Ese amor no depende de mí, sino del hecho de que ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, yo soy hijo de Dios. Y esa relación filial nunca cambia. Por supuesto, yo no quiero ser malentendido. Es obvio que no todos los cristianos tienen la misma intimidad con Dios. Yo no estoy diciendo que no importa lo que tú hagas y que no importa tu condición, disfrutarás de la misma comunión con Dios que otro santo que sí está haciendo lo que debe hacer. Pero aún aquel santo que tiene una comunión muy íntima con Dios no es más hijo de Dios que aquel que no la tiene. Por la sencilla razón de que el amor de Dios para cada uno de sus hijos es infinito. Infinito y no cambia, depende de la justificación por la fe. No de nuestras obras, no del tamaño de nuestra fe, sino simplemente de la fe. El asunto no es tener mucha fe, sino tenerla bien puesta. Hermanos, óiganme bien, no es la fe lo que salva, y ahí está la duda de muchos hermanos. La fe no salva a nadie, el que salva es Jesucristo a través de la fe. Cuando yo llegue al cielo, yo no voy a llegar al cielo dándole gloria a mi fe. Yo voy a darle gloria a Jesucristo, quien me salvó por medio de la fe. Por lo tanto, ¿quién es el Salvador? Jesucristo, por medio de la fe. ¿Sabes una cosa? Nuestra paz interna, esa quietud que todo cristiano a veces quiere experimentar y no experimenta, porque esa sí es variable, la paz interna. Nuestra paz interna depende mucho de la comprensión que tengamos de esta doctrina. Nosotros tenemos paz para con Dios. Y si bien es cierto que nuestra paz interna puede verse terriblemente afectada, como fue el caso de la paz de David en el Salmo 42, nuestra relación con Dios nunca puede verse afectada. ¿Estás abatido por causa de que te encuentras en medio de grandes dificultades? No te preocupes, Dios está de tu parte y Él puede hacer que esas dificultades obren para tu bien. Mi relación con Dios no cambia nunca. Nunca yo he sido justificado por la fe. Hermano, entiende eso de una vez por todas. Hemos sido justificados por la fe. Y ese es el punto crucial para disfrutar de la salvación y para tener victoria en la vida cristiana. En Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla de la armadura del creyente, dice él en el versículo 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice el doctor MacArthur, comentando ese texto, el Evangelio de la paz es la maravillosa verdad de que en Cristo estamos ahora en paz con Dios y somos uno con Él. Por tanto, cuando nuestros pies son calzados con el apresto del Evangelio de la paz, nosotros nos sostenemos en la confianza del amor de Dios por nosotros, de su unión con nosotros y de su compromiso de pelear por nosotros.
Y cuando un individuo está parado en esa paz, ¿qué lo puede mover? Hermano, yo no sé qué tan terrible es la condición en que te encuentras en este momento, pero déjame decirte algo, Dios está de tu parte. Dios está de tu parte. Ahí es que yo veo la importancia de tener una buena doctrina. Qué penoso es no saber eso. Qué terrible debe ser para un cristiano no conocer a fondo la doctrina de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y solo un creyente que comprenda la justificación por la fe puede disfrutar experimentalmente de la paz que Dios le ha dado posicionalmente. Hemos sido justificados por la fe y por medio de la justificación ahora tenemos paz para con Dios. Estamos del lado de Dios. Yo no sé qué tan terrible puede ser tu situación actual o qué tan profundo puede ser tu dolor. Esa relación con Dios no ha variado nada, nada. Y por lo tanto, óyeme bien, tienes que impedirle a tu alma que siga argumentando sin control. Espera en Dios. Nuestra paz experimental puede ser turbada. Y de seguro lo será durante nuestro peregrinaje de aquí al cielo. Pero por medio de la obra de Cristo a nuestro favor, ha habido un cambio trascendental en la relación de Dios conmigo. Y ese Dios todopoderoso que antes era mi enemigo, ese Dios todopoderoso que antes tenía toda su ira encima de mi cabeza, ahora está por mí. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Hermanos, este es el punto de partida si de veras queremos tener victoria sobre la depresión.